¿Qué onda? Yo soy Kate Padilla, bienvenidas y bienvenidos a Politics, el podcast en donde hablamos de la política con nuestros líderes políticos colimenses, también con empresarios y sobre todo rescatamos su lado humano, su parte íntima en la política, sus pensamientos, sus posturas, sus ideales, en donde nada es acartonado, todo es muy relajado y aquí vas a entender muchísimo mejor de lo que vamos a hablar. Bienvenida Meli Romero. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Kate, muchas gracias. Contenta de estar aquí. Se te nota. Ay, Sí. sí. Todos nuestros invitados que hemos tenido hasta el momento se han sentido muy a gusto y Sí. esperamos que también sea tu experiencia en este Ojalá que podcast. sí, siento que sí. Muchas gracias, sí. Gracias por estar aquí. Meli Romero, ella actualmente es senadora por Colima y les voy a platicar brevemente su yo para resumir esto, la verdad me costó mucho trabajo, así que voy a tratar de hacer lo mejor posible porque su currículum y toda su expertise es tan grande que tenemos que conocerla, entonces voy a comenzar. Meli es licenciada en Contabilidad por la Universidad de Colima, maestra en Educación de Matemáticas por la Universidad de Columbia en Nueva York, tesorera en el Ayuntamiento de Cuauhtémoc en el periodo 2006-2009, diputada local por el Distrito 6 2009-2012, senadora de la República 2012-2016, subsecretaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, nombrada por el presidente Enrique Peña Nieto en 2016 a 2018, candidata a la gubernatura de Colima en 2021 y actualmente senadora de la República presente. Actualmente en el Senado sabemos que has presentado varias propuestas, alrededor de 50 iniciativas y a su vez presides la Comisión de Desarrollo Rural, formando además parte de otras 5 comisiones. Esto suena a un cuento de 5 minutos, pero le ha costado toda una trayectoria, toda una carrera y para eso vas a estar aquí el día de hoy. Platícame, ¿cómo se vive la política en tu casa? Iniciando por una parte más cotidiana, platícanos cómo se vive la política en tu casa, en tu familia, cómo iniciaste, cómo rescatas a esa Meli pequeñita, adolescente, que quiso tener el sueño de estar en la vida pública. En la vida pública y en el servicio público. Es algo que sí yo soñé desde muy pequeña. Y, ¿sabes? Me haces recordar muchas cosas, comenzando con mi papá. Mi papá es quien en Cuauhtémoc, en nuestro municipio pequeño, ahí él participaba en el PRI, participó en el ayuntamiento en 2 ocasiones, fue funcionario municipal. Entonces, pues es algo que en casa era como natural. El Siempre, ADN. ajá, y nos llevaba a las actividades del partido, nos llevaba a las campañas. Y a mí me fue llamando la atención, me gustaba eso y pues me fue involucrando ya como adolescente y como joven. De hecho, yo di mis prácticas profesionales ahí con él en el ayuntamiento, entonces como que ya se me fue dando de manera muy natural involucrarme en el partido. Y ya luego, ya como joven y ya estudiando la carrera, pues también siempre me gustaba mucho participar en la sociedad de alumnos, en organizaciones ahí en mi municipio y más. Entonces, como que una cosa fue llevando a la otra y pues eventualmente ya también inscrita y participando en el PRI, pude ser candidata en Cuauhtémoc y pude ganar una elección. Soy la primera mujer en mi municipio que gana una elección, exacto. Sí. Pero fíjate, en casa, cómo vivo la política, pues de varias maneras. Primero, significó mucha ayuda de mi familia. Para ganar esa elección, mi mamá, mis hermanos, casa por casa iban, mi hermano me ayudaba mucho con logística, mis tíos, mis primos, o sea, muchas personas de la familia se involucraron para que yo pudiera ganar la elección. Fue algo muy especial, algo en lo que participaron todos y yo creo que todos lo sentimos como un logro de familia. Y después, pues, fui teniendo más oportunidades y adelanto a lo mejor el tiempo y ahorita es algo ya como más cotidiano, como que ya me soltaron, ya me dijeron, ya tú solita Ya tú solita de aquí para el échale, real. ajá. Sí. Obviamente me apoyan mucho, me entienden, pero pues ya también tenemos cada quien pues ya muy, muy avanzado y muy afianzado nuestra vida, nuestra carrera profesional, mis hermanos en lo suyo y yo ya en lo mío, ¿no? Claro. Sí. Entonces, realmente fue algo progresivo, pero al mismo tiempo era muy cotidiano para ti hablar en una comida a las 2 de la tarde del candidato tal o de se está haciendo esto en la alcaldía, no sé, ¿no? O sea, era muy
muy digerible para ti. Sí, era como normal, a lo mejor ya con mi papá yo estaba muy chiquita, ¿no? En principio, pero era pues normal ver a los políticos, inclusive en casa, Ya. insisto, la actividad del partido. Yo me acuerdo que una vez me hicieron una festejo, fíjate, Ujú. de 4 años. Yo me acuerdo que cumplí 4 años y en mi casa mis papás hicieron un festejo, pero hoy yo entiendo que era pues una comida política, ¿verdad? Para mi papá más Con bien, o fines sea, políticos, exacto. sí. Entonces, más, ese tipo de dinámica, de repente Ya. sí era como más normal. Y ya después, pues sí, ya más grande, obviamente sí, mi papá nos compartía pues el tema del partido, de la organización, nos decía por qué él era priista, eso yo me acuerdo mucho, por qué él era priista, aun cuando pues evidentemente hay muchas personas que piensan distinto, pero él nos decía, si tú lees los estatutos, que son Claro. los documentos básicos de este partido, su El filosofía núcleo, es ¿no? bellísima. Él nos decía, yo estoy convencido de esto y por eso yo soy priista. Y al final de cuentas, como siempre lo ha dicho muchas personas, en la política y en los diferentes frentes políticos hay personas muy valiosas Sí, exacto, y hay personas no tan valiosas, pero exacto. hay personas muy valiosas en todos lados. En Entonces, todos los sí, partidos, exacto. Y son las que hacen que valga la pena estar participando en un en un proyecto proyecto, político. claro. Claro, siempre hay personas que la verdad la riegan o cometen pues hasta actos ilícitos y más. Y desafortunadamente por ellos nos quieren tachar a todos los políticos, pero la verdad no todos somos iguales. No todos somos iguales. No, Guarden esta palabra para más adelante. sí. Meli, hablando de no podemos evitar este tema, somos mujeres, Ujú, tenemos este género tan fuerte y tan intuitivo y tan fregón, la verdad, ujú. delimitarlo de alguna manera. ¿Has tenido en algún momento algún obstáculo que tú recuerdes que digas, híjole, es que me hice todo, di todo de mi vida personal, la tuve que poner en pausa, tuve que poner en pausa algunos proyectos como mujer personales para dedicarme al servicio público? ¿Tuviste algún obstáculo en algún momento por ser mujer? Pues primero tuve mucho, o sea, toda mi vida prácticamente es ese sentimiento que acabas de expresar. Sí, yo entregué mi vida completamente y dejé a un lado a mi vida personal, el casarme, tener hijos, inclusive a mi familia. Claro. Muchas veces yo recuerdo que pues llegó un momento en donde mi familia hacía planes solos, o sea, sin mí, porque me decían, es que tú de todas maneras no estás, no puedes ir, entonces pues nosotros ya nos organizamos, y pues ve, y si no, pues no. Claro. Entonces, sí es un sacrificio, la verdad, dejé pues mucho tiempo de convivir con amistades, de ir a una fiesta, un festejo, al cine, o sea, de verdad son Algo tan cosas, básico como ir. exacto, que a lo mejor Sí. para muchos es como cotidiano, el fin de semana, yo años dejé de hacerlo. Yo me entregué completamente al servicio público y lo disfruté muchísimo o lo disfruto muchísimo, claro, no me arrepiento, pero la verdad es que como mujer sí estoy consciente que aunque fue Ujú. inconscientemente, sí decidí dedicarme más al servicio público que a tener una vida personal desarrollada. Hoy, pues más de 20 años después de haber iniciado en esto, hoy ya veo las cosas de manera diferente, hoy Claro. ya estoy, sí, tratando de dedicarme tiempo a mí, a mi familia, a construir una relación en pareja también, sí, a Claro. tener esa parte que había dejado de lado, pero la verdad es que sí, o sea, sí, como mujer, desafortunadamente sí muchas veces te orillan, repito, inconscientemente a que te vayas pues decantando por esta parte del servicio público y dejar de lado lo otro, desafortunadamente. ¿Cómo equilibras en este momento estas prioridades que tienes que tener? Porque, a ver, eres senadora, Ujú. pero también no dejas de ser hija, no dejas de ser hermana, Sí, no dejas de ser pareja. sí. ¿Cómo equilibras en este momento tus tiempos? ¿Cómo es una verdadera, este sazón, ¿no? De ponerle tantito acá, tantito allá y repartir tus tiempos. Me imagino que estás súper ocupada todo el tiempo, pero Sí. platícanos un poquito, ¿qué es lo que más te cuesta en el día o en tu cotidianidad? Pues me cuesta mucho por todos los eventos o reuniones o compromisos o agenda de trabajo que luego tienes, pues sí me cuesta encontrar los espacios o para mí o para mi casa o para mi familia, Sí. pero hoy estoy mucho más consciente de eso y hoy así conscientemente
dedicarle espacios a mí, a mi familia. Entonces, sí implica eso, tomar una decisión y a veces sacrificar y a Claro, veces decir, híjole, pues no voy a ir a este evento porque ya quedé con mi mamá que la voy a apoyar con tal o cual, o a mi hermana con su niño. claro. Entonces, sí es decisión consciente, la verdad. O a veces tú dices, bueno, viene mamá un ratito, estoy contigo, ya me Ujú. voy porque tengo que ir a tal reunión, a tal evento, pero no dejar de hacerlo. Y antes es lo que me pasaba, que sí, todo el día me la pasaba trabajando, todo el día, todos los días. Y entonces dejas a un lado pues la familia. Hoy no, hoy trato de balancear, pero insisto, es una decisión consciente y tienes que estar justo sacando cuentas, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicaba a la semana a mi mamá? ¿Me Claro. falta ir más? O bueno, ya puedo tener más reuniones. Sí es consciente. Se me hace muy interesante el entender cómo una persona como tú, profesionista, que siendo tan estructurada, números, matemática, incluso hasta un poco ciencia, ¿no? Este Ujú, tipo de ujú. cosas, ciencia de la matemática y todo, Ajá. ¿cómo cursas a este lado más sensible, más humano, que tiene que tener la política ideal, Ujú. pero que tienes como Meli Romero, como ese personaje, como cómo es que fuiste transbordando de un lado a otro? No digo que Ujú. probablemente te costó a lo mejor mucho trabajo, ya nos explicarás, pero ¿cómo es que dijiste, ah, me voy metiendo, no me costó tanto trabajo, o sí, cómo fue? Y yo creo que fue, en principio, te comentaba por mi papá. Ujú, Siempre para mí mi papá es mi inspiración y mi ejemplo siempre. Entonces yo veía a él cómo daba siempre, pues en mis ojos, él daba todo de sí para claro, ayudar a los demás, a la familia. Él era pues muchas veces la persona a la que la familia extendida volteaba para pedirle ayuda, para pedirle un como consejo. referente, ¿no? Ajá, y siempre, pues, también, de alguna manera, ahí en mi municipio, en mi pueblo, pues, yo veía y veía que él ayudaba y que muchas personas lo saludaban, o sea, como que eso, insisto, pues, para mí era como un ejemplo a seguir. Y después fue dándose a lo mejor de manera natural. En la prepa, fui jefa de grupo, presidenta social de alumnos, y así te decía, me fui involucrando en asociaciones juveniles y más, y pues siendo cabeza empiezas a darte cuenta que puedes organizar y puedes lograr y puedes avanzar, y eso ayuda a un propósito, a una meta o a un grupo de personas, y eso me gustó, eso me llenaba mucho. Entonces, pues, insisto, se fue dando y para mí, hoy yo entiendo que una meta de vida que yo tengo es eso, servir, verdaderamente servir. Entonces, o sea, es natural, no tengo que, esa parte sí no la tengo que estructurar ni planear ni nada. Ujú, Eso para mí es algo muy natural, se me da, siento yo. Siento que en esto sí necesitas cierta habilidad para ser empática claro. y creo que también eso trato o tengo pues esa habilidad de entender a las personas, de tratar de ponerme en sus zapatos para ver lo que están viviendo y entonces ver yo cómo puedo ayudar. Y en la posición que voy teniendo, primero como tesorera, como diputada, como senadora, cuando estuve en Zagarpa, en esa responsabilidad que la misma ciudadanía me ha dado, cómo yo puedo ayudarles para que mejoren su situación. Eso me Ujú, mueve mucho, me llena internamente, es mi motivación ujú. y por eso, pues, insisto, para mí es algo, pues, hoy normal, ¿no? Sí. Qué interesante. A ver, has sido tesorera municipal, Ujú, diputada, senadora, subsecretaria, candidata a gobernadora. Si miras hacia atrás, de todos estos puestos, posiciones y todo lo que has vivido, ¿cuál ha sido el reto profesional que digas más difícil que has enfrentado en todo este recorrido que ha sido de años y qué aprendiste de él? el reto en mi vida, en el servicio público, en esta parte pública, el reto más grande que he tenido, sin duda, es cuando fui candidata a la gubernatura. Ujú. Primero, porque ser candidata de un proyecto tan grande tiene implicaciones, muy fuertes, presiones, Intereses, expectativas, sí. intereses,
tiempos que tienes que dedicarle. Y yo recuerdo esa campaña de verdad fue extenuante. O sea, eran jornadas de verdad desde las 5, 6 de la mañana hasta las 2, 3 de la mañana. Literal era dormir 2, 3 horas durante Órale. esos meses de campaña. Era atender un sinfín de situaciones, de asuntos, de problemas, de necesidades, equilibrar intereses. Entonces, sí fue lo más demandante que yo he tenido y a la vez, o sea, esa es la parte de la candidatura, De la candidatura. pero a la vez es también tener claridad de tú estás planteando un proyecto ante la ciudadanía, presentándoles una alternativa de cómo visualizas el Estado, de cómo visualizas que el Estado puede ser mejor. Entonces, también esa parte de tener muy clara una visión de hacia dónde quieres llevar a tu Estado, qué es lo que estás dispuesta a hacer y trabajar para lograr esa visión, también es algo que es, pues, es un reto mayor a los que yo había tenido. Entonces, para mí esa fue la etapa de verdad más difícil y más compleja. Me dejó muchísimo aprendizaje, muchísimo en todos los sentidos, de Ujú. mi capacidad, de mi fortaleza interna inclusive, pero también de con quienes cuentas, con quienes no, qué es lo que verdaderamente vale la pena dedicarle tiempo y que a Y veces no, atención, ajá, sí, atención, exacto. claro. Es mucho el aprendizaje y aunque no logré ganar esa elección, yo creo que sí salí fortalecida y, Ujú. y gané mucho, gané muchas amistades, gané el reconocimiento, lo agradezco mucho de muchas personas. Y hoy yo puedo ser senadora de la República y lo reconozco para mí misma primero, Sí. puedo ser senadora gracias a todo lo que viví ese momento como candidata a la gubernatura. Digo, claro, es que, a ver, una candidatura a la gubernatura sabemos todos que es una catapulta inmensa. Bueno, ya de Ujú, por sí tus inicios fueron, pues la verdad, muy, muy privilegiados en sí. cierto punto, y seguramente tú lo has de reconocer. ¿Has tenido que tomar alguna decisión en algún momento de esas decisiones que son por un bien mayor y has llegado a afectar a alguna persona? ¿Consideras que sí, que no? ¿Y cuál fue? Pues a lo mejor una decisión tan clara en ese sentido, no tanto. Sin embargo, sí. Entiendo que en el momento en que yo puedo ser candidata, pues se quedaron fuera de esa candidatura otras personas que también Claro. aspiraban a lo mismo. Y de hecho, tengo mucha claridad de personas específicas que, pues algunos siguen siendo mis amigos, amigas, otros no tanto, que querían las posiciones a las que yo pude llegar. Lo sé, estoy consciente y pues desafortunadamente así es la política también. A Claro. veces te toca a ti, a veces no te toca a ti y es el juego porque solo hay una posición, Así ¿no? es. Así Y es. al final de cuentas, ¿tú recuerdas alguna frase, alguna palabra o algún acto que no esperabas de alguna persona que te estaba apoyando en ese momento? Es decir, que te decepcionó, que esperabas un poco más, porque al final de cuentas uno pone las expectativas sobre los demás. Sí. ¿Alguna vez te pasó eso en alguna campaña, en esta que dices que fue muy dura? Ujú. ¿Tuviste algún roce, obviamente, seguramente por el calor y el rush del momento y la candidatura? ¿Cuál recuerdas ahorita a la mente que sea como ese parteaguas en donde dijiste, yo tengo que seguir, o tengo que pausar, o me alejo, o tomo yo mi respaldo desde otro lado? Hay dos, me haces pensar en dos situaciones o dos momentos. Ujú. Primero, sí me dolió mucho, en ese sentido, sí me dolió que Queremos nombres. Sí, no, no es cierto. no, No, es que no solo fue una persona, ok, fueron varias personas a quienes yo busqué para pedirle su apoyo y su respaldo en ese momento para mí como candidata. sí. Personas que habían sido priistas de toda la vida, de esos De que hueso operan colorado, en las sí. campañas o los que te ayudaban a ganar elección tras elección. Y en ese momento yo llegué y me dijeron, no, pues es que fíjate que mi familiar está enfermo, tengo tal compromiso, etcétera. Me dieron el pretextos. ¿Tú los llegaste buscando por respaldo, Sí, 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 o sea, hacia mi contacto social campaña. o económico o de No, todo? no, para que me ayudaran a trabajar en la elección, Ok, que es lo que ellos venían haciendo en claro. elecciones previas, es lo que sabían hacer. Entonces yo Territorio y les pedí demás. exacto, Ujú. y me negaron apoyo. Y a mí Así, a me seco. sorprendió mucho, sobre todo por las razones que me dieron. Pero después entiendo también que, pues, cada quien tiene
etapas en la vida y tiene momentos y hay personas que dicen, pues yo, aunque le dediqué mi vida al partido, pues llega el momento en que ya no. Ujú. Y a lo mejor a mí me tocó ya un momento justo de transición en donde pues ciertas personas pues dijeron ya, o sea, yo ya quiero mucho al PRI, pero ya no voy a apoyar, y aunque sea Meli, pues híjole, qué pena, pero pues no. Ok. De todo, ¿no? Hubo quien también por su interés personal pues dijeron no. Eso fue como un momento duro en la campaña. Ujú. Pero otro momento muy duro también, muy duro, fue, fíjate, fue porque como estábamos acostumbrados, especialmente en el PRI, aunque por primera vez tuvimos una alianza con el PAN justo Sí. en ese ¿Cómo vivieron momento, eso también? fue muy complejo porque era entendernos como dos partidos que históricamente habíamos estado en Como el oposición. Chivas y el América, ¿no? O Y, sea, no. y Qué además de bárbaro. eso, era entender que ya no había una cabeza llevando todo el proyecto de las elecciones, sino eran dos cabezas por los Totalmente. dos partidos, que evidentemente eran presididos principalmente por hombres. Entonces, si estando en medio de esa situación, la complejidad de la alianza, pero Sí. además la situación de que estos hombres acostumbrados a candidatos hombres a la cabeza y hoy tener que lidiar con una mujer, fue un momento muy difícil, ¿De choque? de choque, de mucho choque, Ok. de mucha presión, ¿Te sentiste de limitada en algún mucha momento? amenaza, sí, más que eso, más Wow. que limitada, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque, insisto, pues no es algo a lo que estábamos acostumbrados. Entonces llegó, fíjate, fue tal la presión y el sentimiento también de todo lo que te puedas imaginar, que llegó el momento en que yo dije, ¿saben qué? Ustedes operen la campaña, yo soy candidata. Y yo me voy a dedicar a ser candidata en mi papel de candidata. Ok. Y yo no decido y no sé sobre la agenda, los O sea, espectaculares. soltaste. Yo dije, díganme a dónde voy y yo ahí estoy y ahí soy candidata. Y me entregué como candidata. Ok. E hice mi mayor esfuerzo, mi mejor papel que yo podía hacer como candidata. Pero lo demás lo tuve que soltar. Lo tuve que soltar, porque no es algo cotidiano para un candidato o candidata a la gubernatura, pero fue tal la presión y te voy a decir también tal la amenaza que entonces yo dije, para que no esto truene No raspar más mueble. definitivamente, Sí. exacto, Sí. yo soy candidata y yo hago mi papel y ustedes hagan lo que consideren que tiene que ser la campaña. O las campañas, porque justo como era la coordinación de Claro. la alianza, era la campaña a la gubernatura, pero todas las demás campañas también. Así es. Así, eso sí fue muy duro. Y la verdad, a partir de ahí también yo misma pues sentí que ya no tenía todas esas presiones de tantas decisiones que de todas maneras eran muchos jalando para su lado. Sí. Yo me dediqué a ser candidata y creo que ahí empecé a avanzar muchísimo, muchísimo, Ya. muchísimo en diálogo con las personas, en acuerdo, en construcción pues de mucha apoyo hacia mi candidatura y fue que crecimos muchísimo al final, aunque desafortunadamente, insisto, no nos alcanzó para ganar, ¿A cuántos pero votos te sí. quedaste, sabes? Fueron 6 puntos porcentuales, 6 puntos. pero para que te des una idea, cuando yo arranqué la campaña estaba 28 puntos abajo. Sí, no. Entonces crecimos para cerrar la brecha y al final fueron 6 puntos de 6 diferencia. puntos de diferencia que marcaron la Que marcaron la historia historia de en Colima, Colima. exactamente, sí. ¿Cómo separas este momento de quiebre en donde dijiste yo suelto, me dedico solamente, muchas personas lo tomarán como que fuiste un títere, como que fuiste una pieza más? Ujú. ¿Tú sentiste eso? ¿O realmente fue, o sea, como me cuentas, fue una decisión personal? Porque una cosa es lo que vives, ¿no? Y Ujú, justo este podcast es para demostrar y decir con la verdad lo que suceda, ujú, sin miedo a lo que pueda llover ujú, después. ujú. Pero justo, ¿cómo fue esto? Porque muchas personas lo ven o lo vieron en su momento Sí. como, ah, claro, es la candidata de esta alianza, le acomodan todo, se sabe. ¿Cómo fue? Pues yo no te dijera que yo ni me sentí ni creo que me vi como un títere, ¿no? Ujú. Porque al contrario, porque al principio más bien fue
la están dejando sola, Ya. más bien, la están dejando sola, Sin no la están respaldo. apoyando, Ujú. ajá, exactamente. Entonces, era primero, o sea, era mucho atender internamente ese mensaje y luego hacia el exterior. Por eso te Claro. digo, cuando ya fue todo tan complejo, que yo dije, a ver, ustedes decidan y ustedes hagan lo que ustedes consideran con las campañas. Yo soy candidata de La mi imagen, proyecto a la claro. gubernatura y yo construyo mi imagen exactamente. Te digo, yo creo que al contrario, yo quiero pensar que muchas veces muchas personas vieron la fortaleza que Mm, querían ver en mí ujú. y entonces yo comencé a crecer muchísimo, muchísimo, a jalar muchos más adeptos, inclusive personas que inicialmente habían apoyado otro proyecto político. Claro. Al final, no solamente se vinieron hacia el mío y me apoyaron, sino que públicamente salieron a decir, Sí, recuerdo. es con Meli, es Sí, con Meli, apoyemos a Meli. Si queremos que verdaderamente gane el proyecto que no, o más si queremos frenar el proyecto que no queremos que llegue, es con Meli. Entonces yo creo que más bien fue eso, que independientemente de cómo iniciamos con todas las complejidades de la sí, alianza y más, y de estas visiones machistas, sí, totalmente. al final sí muchas personas dijeron, estamos viendo a la Meli que queríamos ver, es con Meli, apoyemos a Meli. Insisto, Por tu fue persona, exacto, por okey. mi persona, por lo que No por lo que yo representa el construí. partido o la alianza, Pues, o en parte de, en parte, claro, okey. y en las elecciones siempre pasa eso, Sí, siempre. Siempre hay quien te apoya por quién eres tú, por tu trayectoria, por lo que representas o la esperanza que puedes dar a las personas, claro. pero también siempre hay quien te apoya por el partido, porque hay Ujú. personas que ya están muy identificadas con el PRI o Con la con el PAN, marca. o con Morena o con el Verde, con quien sea. Entonces, sí, siempre hay de los dos. Sí, el partido es importante. De hecho, hoy, pues para que seas candidato necesitas Claro, una plataforma, sí. pero claro que cuenta mucho el perfil de cada persona que está buscando una posición. Ujú. ¿En algún momento dijiste: "Voy a tirar la toalla"? ¿Estuviste a punto de dar algún comunicado, alguna, cómo dicen, declinar hacia cierto, proyecto o no? ¿O tú fuiste congruente realmente haciendo una radiografía completa de ese momento? ¿Fuiste congruente con lo que inició, que cambió? Fue porque Ujú, siempre la campaña inicia en un punto y termina en ujú. otro y cambia totalmente, y no puede ser la misma la que inicias que la que terminas. Exacto. ¿En algún momento tuviste esta decisión pasando por tu mente? Sí, antes de iniciar la campaña, antes de iniciar. Cuando todo estaba, insisto, tan complicado y tan Tanto roce, desatinado, tanta tanta presión, desacuerdo, sí. tanto desacuerdo y tanta falta de claridad de cómo íbamos a verdaderamente trabajar esa campaña, yo sí dije, yo así no puedo, Yo no le entro. así no le entro. Y sí, efectivamente, yo estaba preparando un comunicado, pero bueno, hubo diálogo, vino el presidente nacional de mi partido, él habló conmigo, habló con quien tenía que hablar, tuvimos acuerdos y entonces yo acepté ser candidata. Y yo acepté conscientemente y yo sabía que aceptando, claro que yo tenía que salir esa elección. Y entonces, sobre todo cuando te digo que ya yo tomé la decisión, ya avanzada un poco la campaña, de Ujú. yo hacer mi papel de candidata, o sea, ya ahí no había marcha atrás. No había marcha atrás. Yo tenía que sostener también mi palabra Sacar la y casta. sacar exactamente la casta y el carácter necesario para, pues, sacar esa elección. Y yo creo que no solamente yo estaba convencida, sino muchas personas estábamos convencidos, sobre todo hacia el final de esa campaña, Ujú. que verdaderamente teníamos todo para ganar esa elección, que estábamos ya, Estaban convencidos de que tenían sí, todo para ganar. claro, claro, teníamos muchísimas personas ya convencidas apoyando este proyecto, fue enorme, enorme el apoyo que yo recibí, que fuimos logrando pues en ese proceso hacia el final de la campaña. Yo sentí que teníamos todo para ganar, pero pues desafortunadamente no fue así, ¿Qué ¿no? faltó? Faltó, mucho lo hemos platicado, faltó tiempo, faltó recurso
también. ¿Recurso económico? Económico, en las campañas es lo que se necesita muchísimo, Para recurso aventar para arriba. económico. Pues para Sí, operar, ¿sabes? O para sí, sí, aventar sí. para abajo, ¿no? Para donde se necesita Para para cubrir flancos, ¿no? operar, para tener, pues, los equipos Territorio, necesarios, para tener exactamente los eventos bien contención, cubiertos, bien atendidos, para tener estrategias de contención, todo. claro. Entonces sí faltó recurso, faltó tiempo un poco, pero también faltó la posibilidad de identificar algunas acciones que hoy pues sabemos que se dieron, sobre todo el día de la jornada electoral, pero que no tuvimos capacidad de documentar Claro. para entonces después denunciar. Entonces fue una serie de circunstancias, fue también mucha operación, así lo sentimos, mucha operación ya con los recursos del gobierno federal que buscaban que Colima, como otros estados, también ganara en el mismo proyecto del gobierno federal. Ok. Entonces, fue una serie de circunstancias muy complejas que nos dieron este resultado al final de cuentas, ¿no? Sí. Ok. Y ahora sí, hablando ya más en lo de hoy, en lo que estás haciendo por Colima, por México, allá con los senadores, ¿cuál es una de las principales propuestas que más ahorita traes en tu agenda? ¿O cuáles son las tres, no sé, más importantes que están todavía en proceso o que ya pasaron a hacerse realidad? Platícanos. Pues son varias, más bien lo que con mis compañeros en mi equipo de trabajo lo que hemos definido es como una Ujú, serie de prioridades, como metas que tenemos y ujú, obviamente tienen que ver con buscar la igualdad entre hombres y mujeres, claro. con fortalecer el campo, toda la actividad agroalimentaria, con buscar cómo aterrizar esquemas de innovación para Ok. nuestra vida cotidiana, y cómo apoyar a la juventud. O sea, son estas áreas específicas en las que yo estoy trabajando y entonces hay una serie de iniciativas que he presentado y que voy a seguir presentando en torno a estos temas. Obviamente para el campo, tú lo has visto, yo tengo muchos años también porque soy de origen de una familia de campesinos, porque Sí. soy de un municipio rural. Tengo mucho tiempo trabajando y apoyando a las familias y especialmente a las mujeres del campo. Entonces, con ellos también, pues quiero seguirlo haciendo. Estoy presentando iniciativas para rescatar el financiamiento para el campo, por Ok. ejemplo, para lograr un seguro de vida para las mujeres de las zonas rurales Súper. específicamente. Otra iniciativa para lograr igualdad salarial en el sector público entre hombres y mujeres. Ujú, Fíjate, en diciembre la presidenta de este país, que es la primera mujer presidenta, sí. nos mandó una iniciativa para tener igualdad salarial en el sector privado, pero no se incluyó al sector público. Entonces yo Ok. estoy presentando una iniciativa justo para eso, para que también en el público, a misma función, pues sea el mismo salario. Claro. Entonces, esa iniciativa la tengo presentada. Y varias más, ¿no? En temas de salud también es otro de las prioridades que tenemos, sobre todo por cómo está desmantelado el sistema de salud. Hemos planteado desde fortalecer todo el esquema de ambulancias para que sea un servicio gratuito. Hoy las ambulancias te las cobran Sí. en la mayoría de las ocasiones. Tú las tienes que contratar para que trasladen a una persona accidentada, a una persona enferma. Emergencia o lo que sea, sí. Exacto, entonces presentamos una iniciativa para que sea un servicio gratuito, considerado ya por ley. También o con el tema de las personas que están desapareciendo por Mm, toda la situación de un tema inseguridad que muy tenemos, vivo en muy México, vivo, muy lamentablemente. sentido, y cada día son más y más las personas que o pierden la vida o ¿Y desaparecen. qué se está haciendo? ¿Y qué se está haciendo exactamente? Entonces yo he planteado también iniciativas justo para hacer algo al respecto, ¿no? Evidentemente se tiene que atender desde la perspectiva de la seguridad, ¿no? De la justicia también, De la sí. justicia. Pero, bueno, ¿qué más específicamente? Yo presenté una iniciativa para que las personas que vienen cotizando al Seguro Social Ujú, y desaparecen por alguna circunstancia, bueno, que a sus hijos o a que sus familiares tengan derecho a una pensión. Si la persona ya venía cotizando claro. y cotizó lo suficiente, pues sus hijos tienen derecho a una pensión, pero hoy el día hay una laguna legal y los hijos se quedan exentos de esa, Desamparados. exacto, desamparados. Entonces son esas iniciativas y bueno, bastantes más que estoy trabajando y planteando, insisto, para lograr cumplir estas metas que nos propusimos.
Pues me parece que hay una gran variedad de temas. Sí, Yo creo que exacto, como exacto. estás en tantas comisiones y estás Sí, todo el exacto. tiempo Sí. viendo de cerca este tipo de problemáticas que Ujú. siguen sin resolverse desde sexenios y Exacto. sexenios y sexenios, yo creo que te va a ir muy bien, muy bien. Gracias. Hay que seguirlas impulsando y Sí, qué bueno que exacto. estás volteando a ver y sobre todo quiero pensar que con perspectiva en Colima, ¿no? Sí. ¿Cómo tienes todavía esta relación? ¿Sigues yendo a territorios? ¿Sigues yendo a Ujú. comunidades? ¿Sigues haciendo esta agenda? Entiendo que estás mucho tiempo en la bella Ciudad de México, Sí. Estado de México, pero cómo es tu regreso a Colima? Em, ¿Qué haces? Primero, fíjate, esto es importante porque muchas personas piensan que me la paso en México, Sí. pero no, estoy prácticamente martes, miércoles, jueves y puede ser viernes en Ujú, México y ujú. entonces sábado, domingo y lunes estoy aquí. O sea, es casi mitad y Que es cuando mitad. sesionas allá, ¿no? Exacto, porque sesiono allá. Ya Ujú. si por alguna circunstancia, bueno, me quedo allá el fin de semana, pero normalmente estoy acá. Entonces, viernes, sábado, domingo, lunes, dependiendo los días que esté aquí, sí, exactamente, estoy recorriendo, visitando los municipios, recorriendo los 10 municipios del estado. También yo en este momento tengo la responsabilidad de ser la presidenta de la CNC en Colima, es la Ok. Confederación Nacional Campesina, es una Ujú. organización de campesinos también de mi partido. ¿Y qué agenda hay ahí? ¿Qué se está haciendo? Nuestra agenda es obviamente enfocada al sector agroalimentario. Entonces, trabajar, gestionar y detonar programas para el sector agroalimentario. Ok. Y justo también con ellos es que aprovecho y voy a los municipios y voy y platico con productores, con las familias de los municipios y más. Entonces, combino las dos responsabilidades, Ya. ¿sabes? Aunque la de la CNC es completamente social, no es trabajo, no, Altruista, evidentemente, ¿no? exacto, no es pagado nada, pero las combino las dos para poder estar cumpliendo y regresando y atendiendo gestiones y más. También tengo una oficina que está muy cerquita de la Glorieta de Niños Héroes, Ok. entonces igual ahí también, cuando hay que recibir algunas personas que me Gestión. piden recibirlas porque me quieren plantear algún asunto, por supuesto que ahí estoy para atenderlas y la verdad En dónde está exactamente para que las es personas que... avenida, sí, exacto, Avenida Ujú. Niños Héroes 615, Ok. muy cerquita de la Glorieta Niños Héroes y la Calzada Galván. Está entre las dos, Ok. entre Calzada Galván y Glorieta Niños Héroes. Ahí pueden irse. Muy Ahí bien. hay un logo grandotote que dice Confederación Nacional Campesina. Muy bien. Entonces ahí estoy y la verdad es que tengo un equipo muy valioso, muy bueno, que me ayuda también a que entre todos avancemos y unos le Dar avanzan a seguimiento, una ¿no? cosa, le dan seguimiento a otra, exactamente. Entonces, la verdad yo estoy muy contenta y muy agradecida porque justo, fíjate, esa es otra clave para hacer tiempo también yo para dedicarle a mi Claro. familia, tener un muy buen equipo de compañeros que cada quien En su en el rol. potencial que tiene cada uno me va ayudando a resolver estos temas. Pues qué bueno es, ¿no? Saber que nuestros representantes nacionales están de tiempo casi que completo Sí, en su lugar de origen, que finalmente es las personas que exacto. votaron por ti y Exacto, que se notó pues en las boletas. exacto. Meli, ¿qué ideales defiendes? Hablando tanto políticamente como personalmente, ¿qué ideales defiendes incluso cuando es difícil o incómodo hacerlo ante la sociedad? Ante la sociedad, bueno, ante la sociedad yo creo que es importantísimo defender el ideal que podemos tener de un político honesto, un político recto. Y yo defiendo esa parte porque, te decía, desafortunadamente, si hay un estigma negativo en torno a los políticos, a quienes nos dedicamos al servicio público. Sí. Desafortunadamente, por los errores Del y los pasado. actos ilícitos de muchos en el pasado, es que nos quieren clasificar o calificar a todos y a todas. Entonces yo defiendo esa parte. No todos somos iguales. Sí habemos quienes verdaderamente tenemos una vocación en el corazón y queremos hacer las cosas bien. Estamos dispuestos a entregarlo todo por acreditar nuestro trabajo y nuestra capacidad. Y más allá de que habemos quienes sí hacemos o queremos hacer las cosas bien, también defiendo el que Colima y México merece quien haga las cosas bien, Ujú. merece políticos honestos y merece que las personas demos todo estando en una responsabilidad pública
porque son las personas las que nos Es pusieron lo en esos mínimo puestos. que esperamos, Exactamente, ¿no? es lo mínimo que esperamos. Y bueno, eso lleva implícito, insisto, honestidad, transparencia, información. Hay que estar informando a la población siempre y la defensa, evidentemente, de todos los derechos que tenemos como personas. Eso es algo transversal en todo lo que yo busco hacer siempre. Inclusive tenemos una meta de que en cada iniciativa o en cada punto de acuerdo específicamente vamos a decir qué derecho humano o qué Ok. meta de los objetivos de desarrollo sostenible estamos atendiendo con ese Mm. trabajo que estamos Entonces haciendo. ligas Los perfectamente, ¿no? ligamos exactamente para tener mucha conciencia de en la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, cómo ayudamos a que las mujeres avancen un poquito más Claro. para lograr esta igualdad, cómo lo hacemos a través del trabajo que hacemos, ¿no? En la CNC tenemos muchos programas que están diseñados para ayudar a los campesinos y a los productores más pequeñitos, justo por eso, porque lo que queremos es también darles un empujón para que pues avancen y para Se que salgan profesionalicen adelante, o se formalicen, ¿no? exacto, Más bien. se formalicen, se profesionalicen o comercialicen de mejor manera o tengan Mayores alcances, ¿no? mayor alcance, insumos más baratos para que les rinda más el dinero. O sea, el Claro. chiste es lograr que ellos también avancen en un mundo que es tan competido, comercialmente hablando, pero que sepan pues que no están solos. Entonces, eso es lo que yo busco hacer como servidora pública y es lo que busco comunicar siempre, ¿no? En todo lo que hago. Ujú. ¿Cómo ves en este momento la política que se hace en Colima? ¿Qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal y qué urge hacer? Te doy mi opinión también desde el punto de vista de legisladora Ujú. o de una mujer en política en oposición. En oposición, En perfecto. oposición. Primero, como políticos y partidos en oposición, yo creo que estamos sí alzando la voz y evidenciando lo que estamos viendo que es incorrecto, Ujú. especialmente del gobierno. Lo estamos señalando, pero creo que aún nos hace falta y nos hace falta unificarnos más. Ok, Me regreso a lo que yo viví en la campaña del 2021 como sí. candidata a gobernadora. Al final de la campaña, creo que todos entendimos que quienes no estamos de acuerdo con el régimen actual, podemos tener diferentes tintes en lo que pensamos, pero al final nuestro propósito es el mismo, Ujú. que este régimen no avance. Entonces entendimos que si nos uníamos todos, podemos lograr frenar eso que no estamos viendo bien. Hoy creo que estamos en una circunstancia similar. Si verdaderamente nos unimos todos en oposición y si todos caminamos en ese mismo objetivo, podemos frenar eso que no nos gusta, eso que no estamos viendo bien. Pero no lo hemos logrado todavía. En Colima no lo hemos logrado. En México me parece que menos aún. En Colima hay esfuerzos que se hacen, pero todavía nos falta. Eso como legisladora en Ujú. oposición de los partidos o del grupo en oposición donde yo participo. Y del gobierno, también te tengo que decir sinceramente, también desde mis lentes de oposición, Claro. pero yo creo que hay muchas cosas que pueden mejorar dentro del gobierno. Sobre todo, hay mucho que tiene que hacerse para sensibilizar a los funcionarios Ujú. de que verdaderamente atiendan el reclamo de la ciudadanía. Ok. No es posible que tengamos una carretera de Colima a Manzanillo que lleva más de 2 años y medio en reparación y es Ujú. día que no se termina. ¿Y cuántos accidentes hay ahí? O sea, no es un tema de crítica y de que no está bonita la carretera, es que Sí. se están perdiendo vidas humanas Ujú. porque no hay una autoridad con suficiente sensibilidad para decir, ya tenemos que terminar esa carretera. Ok. 2 años y medio que lleva así. Y así el tema de salud, o sea, no es posible que porque no hay una autoridad con suficiente sensibilidad para decir, cueste lo que cueste, necesitamos medicamentos e insumos en los hospitales. Y entonces hay personas que están perdiendo la vida, porque hay familias que no tienen su propio recurso para poner lo que les piden hoy en día, ¿verdad? Que son prácticamente todos los materiales para una cirugía. Entonces, Las condiciones, ¿no? exacto, en mi opinión, hay mucho que el gobierno, por insensibilidad de autoridades,
no está atendiendo como es su responsabilidad atender. Eso lo cuestiono, lo señalo, y no de manera personal, pero sí de manera institucional. Y no se vale que las personas sean las que sufren las consecuencias. Y tú se lo atribuyes a que es, como dijiste, una falta de sensibilidad, una falta de reordenar prioridades con proyectos, o como lo hemos sabido y se ha vivido y se ha platicado en muchas mesas de debates, la centralización muchas veces del presupuesto de algunas partidas que llegan hasta Colima, que sabemos que es Ujú, se va disminuyendo. ujú. ¿Hacia dónde crees que va toda esta desatención o esto que mencionas tú? Eso es un poco de todo, esta insensibilidad que yo así lo expreso, ¿no? Es insensibilidad para entender que tienes justo que distribuir el presupuesto de tal manera que se ejerza donde se tiene que ejercer para cumplir la expectativa de la ciudadanía, que tienes que ponerle mecanismos de supervisión, de auditoría, Mm, de revisión, claro, claro. claro, pero que se ejerza donde es más inmediata la respuesta hacia la ciudadanía. ¿Por qué centralizar el recurso cuando eso lo que está provocando es obstáculos en la atención a la ciudadanía? Me parece, insisto, que es que falta de sensibilidad por un lado, pero también por otro lado es tener las prioridades puestas lejos de la atención a las necesidades de la ciudadanía. Ujú. La prioridad, en mi opinión, de este gobierno, pues es establecer un mecanismo de control, así lo veo yo, sinceramente, un mecanismo de control para seguir ganando elecciones. Entonces, el presupuesto del gobierno lo concentran para aterrizar ese mecanismo de control. Y si eso significa no tener medicamentos en hospitales, no atender las carreteras, pues tener las escuelas no en óptimas condiciones, tener a mucho del personal despedido, como está sucediendo también ahora con la desaparición de muchos institutos a nivel nacional, pues eso no es prioridad. Sí, o sea, para ellos es casi, casi los escucho decir, ni modo, la prioridad está acá y eso es lo único que atienden. Y aunado a eso también, evidentemente, pues aunque se dijo que se iba a acabar con la corrupción, porque fue el mayor señalamiento de este régimen para llegar a ganar elecciones y estar en gobierno, dijeron que iban a acabar con la corrupción, pues yo creo que es muy evidente que no ha sido así. Al contrario, en muchos casos es mucho más latente y me parece que ya hay suficientes casos documentados para que pues podamos decir con toda certeza que sigue habiendo una corrupción que nos lastima muchísimo en México y que desafortunadamente se lleva una muy buena parte del presupuesto que debiera estarse ejerciendo para atender pues las necesidades de la población. Ok, muy interesante esta radiografía completa en menos de 5 minutos que acabas de hacer de toda esta estructura. ¿Crees que también se deba a que ciertos personajes de otros partidos están ya dentro de este régimen, como tú le llamas, y que están haciendo prácticas que acostumbraban a hacer y que ahora de alguna u otra forma se acomodan a esta como intención de hacer política? O crees que realmente no va por ahí? O sea, personas hay en todos los partidos y sigue siendo igual. ¿Y cómo ves esta, o cuál es tu opinión? ¿Qué te merece? Fíjate que justo hoy platicábamos en una mesa de algo del tema y decíamos, lo que pasa es que quienes están en Morena todo el tiempo que criticaron a los gobiernos del pasado, que es PRI y PAN básicamente, todo el tiempo criticaron y cuestionaron, pero decíamos en son de, o alguien decía en son de broma, pero medio cierto, Ujú. pero a lo mejor en realidad lo que pasa es que siempre tenían como, pues, la envidia o las ganas de estar en ese lugar. Ok. Y hoy que llegaron y hoy que están en ese lugar, entonces no solamente están haciendo lo que ellos sentían ver, sino a lo mejor más aún. Entonces, a mí me parece que eso Pero es, hay muchas personas, por ejemplo, priistas que sí, están en claro, Morena y hay muchas personas que estaban en Morena que se fueron, o sea, ha cambiado el ajedrez, ¿no? sí. ¿Crees justo que va encaminado hacia ese tipo de prácticas? ¿O de dónde se aprendió? O sea, porque era pintado como una nueva Es que, era, exacto, pero es lo que te digo, o sea, Sí. yo creo que
es algo que señalaron tanto en el pasado, que sentían que era lo normal o lo cotidiano, que quienes han llegado hoy al gobierno, independientemente de dónde vienen, sienten que eso es lo normal y que eso es lo que pueden hacer, porque pueden hacerlo. Porque también te voy a decir otra cosa, cuando tú estás en una responsabilidad en donde tú tienes la chequera, literal, donde tú firmas los cheques o tú das el visto bueno para un Claro. traspaso, para un depósito, pues de repente tú sientes tener el control. Mm, Entonces, ahí es donde yo, y por eso te decía el tema de la honestidad, ahí es donde tú contigo misma dices, ¿para dónde mando esto? ok. ¿Para mi cajón o para donde de verdad tiene que irse? Y para muchos se les hace fácil mandarlo a su cajón, porque al cabo de aquí a que se den cuenta o el que supervisa, el que audita es mi cuate, ¿sí? Claro. Entonces, eso a mí me parece que no tiene colores. Claro, Esto eso ha ha pasado y pasado y seguirá sigue pasando, pasando en todas lamentablemente. partes, Sí. exacto. Lo que yo creo que lastima muchísimo hoy a México es que, insisto, quienes llegaron hoy al gobierno, llegaron jurando y perjurando que eso se iba a acabar, que porque era lo más condenable en el mundo, y no solo no lo acabaron, lo están replicando y en muchos casos lo están exagerando. Ok. Entonces, para mí eso es lo imperdonable, la Mm, incongruencia que hay, la hipocresía, perdón que lo diga así, pero es hipocresía de su parte, porque juraron y perjuraron trabajar de una manera y lo que están demostrando es completamente de otra. Ahora, tampoco no voy a caer en las mismas acusaciones de ellos y decir todos son iguales y sí, todos sí, son sí. corruptos, ¿no? Pero lo que sí me desespera mucho, y esto yo lo veo en el Senado Ujú. todos los días, Sí, es justo, que ¿cómo es tu experiencia ahí? en el Senado quienes están ahí entienden que están porque hay una persona que construyó todo un movimiento tan grande para llevar Que le deben todo a esa a persona, ¿no? suficientes legisladores, le Okey. deben toda esa persona. Ujú. Y justo por sentir que le deben a esa persona, ¿sabes? Son capaces de defender a quien tengan que defender. Okey. Entonces, te decía, yo no digo que todos son iguales y que todos están cometiendo actos de corrupción, no, pero lo que a mí me puede y me molesta en el Senado ver que esos legisladores, que a lo mejor algunos de ellos son honestos, si bien, pero lo que están siendo capaces de hacer es defender a los indefendibles y defender literal en el Senado, en la tribuna, defender a quienes a todas luces son cuestionados, tienen señalamientos, tienen vínculos inclusive con el crimen organizado y estos legisladores los defienden. Para mí eso no tiene perdón porque tú eres un legislador representante de la ciudadanía, no Ujú, de un partido ujú, expresa o solamente, ujú. y mucho menos de una persona que fue la que construyó este movimiento. Entonces, insisto, yo eso sí lo señalo, eso sí lo cuestiono, eso sí lo voy a evidenciar y lo voy a seguir haciendo porque creo que México no se merece ese tipo de representantes. Debieran estar defendiendo y gritando y vitoreando, pero a México, a la ciudadanía, ¿no? No a una persona, insisto, y menos cuando evidentemente tienen cuestionamientos serios. Okey. Meli, un poco para viajar hasta este casi final de esta plática, charla, chismecito, entrevista, como lo quieran ver, ¿cuál dirías que es, a partir de hoy, con toda tu experiencia, con lo que estás haciendo e impulsando desde el Senado de México, cuál es tu misión en 3 palabras de aquí hasta los próximos años que tendremos Meli para rato? Sí. Ujú. Pero, ¿cuál dirías que son esas tres ejes o 3 palabras que definen tu misión como en la política? Yo lo tengo muy claro, es servir a Colima. Esa es mi misión desde siempre y lo tengo muy claro. Y para mí, ¿qué significa eso? Pues significa dar todo por Colima, alzar la voz por Colima, representar a Colima, gestionar por Colima, trabajar por Colima. ¿Desde dónde? No importa. Hoy soy senadora y pues si Dios así decide, los próximos 5 años voy a ser senadora de la República. Ujú, ¿Qué vendrá después? Veremos, ¿no? Lo construiré o no. Lo único que tengo claro es que desde donde esté y donde esté, voy a seguir sirviendo a Colima. Ahora, hay otra parte que ya en esta etapa de mi vida pública,
estoy comenzando a dimensionar. Ok. Yo hoy quiero no solamente yo servir en un espacio, sino ayudar a otras personas a que lleguen a espacios en política. Que tú ya estuviste, ¿no? Que tú ya Exacto, recorriste. que espacios que yo ya recorrí y Claro, yo sabiendo también que cuando yo era más joven, si a mí alguien me hubiera claro. asesorado, me hubiera orientado, me hubiera Sí. llevado de la mano, híjole, qué ¡Qué diferente hubiera maravilla! sido. Sí. Entonces, yo lo que estoy haciendo es tendiendo una mano a muchos jóvenes, hombres y mujeres, especialmente jóvenes, diciéndoles, aquí estoy, yo te doy mi experiencia, te comparto mi vivencia, toma lo que te sirva, Y lo que no, yo, no. yo te, Sí. te, te, te diría este consejo, ¿no? Obviamente cada quien tiene su propio camino, pero yo lo que quiero que sepan es que si algo se les atora, si tienen una duda, si quieren un consejo, yo aquí estoy, porque yo quiero que personas buenas, personas honestas, personas que sepan que el fin último de todo esto es servir, no servirte, Ujú. entonces tienes todo un camino por delante, tienes toda una trayectoria y tienes lo más maravilloso, pues, que es la posibilidad de que las personas te lo reconozcan. Y esa para mí es la mayor ganancia que podemos tener. Entonces, yo quiero inspirar a jóvenes a que busquen este camino y espero que haya suficientes que confíen en mí para que yo les pueda echar la mano. O sea, digamos que como una tipo acompañamiento, Sí, asesoría, exacto. Mentoría, sí, mentoría. exactamente. Ok, muy Exactamente. interesante. Pues Sí. ahí interesadas, interesados, favor de Sí, sí, escribir claro, claro, no, sí. es cierto. No, Sí. claro que sí. Tus redes sociales, Meli, por favor. Sí, en Facebook estoy como Meli Romero, en Instagram es Meli-Romero C. Ok. Ahí me pueden encontrar. Y en X también es igual Meli-Romeros. Meli Romeros. Ay, ahorita les voy a confirmar. Se los ¿Ya? ponemos aquí Sí, abajo. sí, Es que ya con exactamente. tanta Sí, red, con tanta red ya no uno que es estoy famoso. así. Ay, sí. Pues, Meli, Exactamente. muchísimas gracias por este Gracias. tiempo que sé que en la Gracias. agenda de todos es viernesito, es de descansar, es Sí, de a sí. gusto con la familia, pero Exacto. estás con la familia Politics, así que Sí, muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias Gracias. por abrirnos tu agenda, pero también tu corazón, Gracias, sí. tus experiencias y sobre todo lo que estás haciendo por Colima, Gracias. por México y esperemos, Gracias. sino que el pueblo lo demande, sí, Sí. ver todo en tus redes sociales y Sí, darle seguimiento a todo esto que nos acabas de platicar. Muchísimas gracias. muchas Vamos a hacer gracias. una pequeñita dinámica para nuestras redes sociales, ¿te parece? Ajá, Son unas sí. preguntas, tú vas a decir lo primero que se te venga a la mente, ¿sale? Okey, okey, sí. Tranqui, son muy relajadas. Ok, preguntas rápidas con Meli Romero. ¿Jamaica u horchata? Jamaica. ¿Pozole seco o con caldo? Seco. ¿Bosque o playa? Playa. ¿Trabajar home office o trabajar en oficina? Oficina. ¿Desvelarse por trabajar o madrugar para trabajar? Madrugar. ¿Tequila o whisky? Mezcal. ¿Mezcal? Sí. ¿Sector público o privado? Público. ¿Frío o calor? Frío. ¿Trabajo tuba o tejuino? Tejuino. Tejuino, esa. Sí. Más colimota no podía ser. Sí. Y el Yo, mejor es pues, en Cuauhtémoc, ¿eh? En miren, Cuauhtémoc, sí. ahí vamos a probarlo. Sí, sí. Invítanos. Sí, vamos, los domingos, es más, vamos un domingo a un lado del templo. Es el mejor tejuino que van a probar en su vida. Ok, yo soy catadora especial de tejuinos, así que Sí, lo voy a ir a entonces, probar y sí, les voy a exacto. decir, les voy a poner un mensaje. Oigan, Sí. es cierto lo que Meli nos dijo. Sí, sí, es el mejor. El Muy domingo a bien. un lado del templo, alrededor de las 12, 1 de la tarde. Ay, qué deli. Muy bien, pues Sí. estaremos ahí probándolo. Muchísimas gracias. Otra Gracias, vez. muchas gracias. Muchas felicidades a ustedes por esto que están haciendo, porque Gracias. nos ayudan a que las personas nos conozcan también de muchas maneras y a acercar esto que parece pues algo muy acartonado de repente la política a las personas, que sepan que pues obviamente todos somos seres humanos, tenemos muchos intereses, tenemos nuestra propia vida, pero lo que queremos pues, al menos en mi caso, es servir e informar y estar muy cerca. Por eso sí, síganme en mis redes porque ahí también les comparto muchísimo del trabajo que hago, pero también cada vez más me animo a compartirles mi vida No es fácil, personal. no es fácil. Sí, exacto. Lo sí. sabemos. Pues muchísimas Exacto. gracias por abrirnos Gracias. este espacio, este momento íntimo, Gracias. personal, profesional, político y de político, todo con todo para sí. ustedes. Gracias. Gracias, esto fue Politics. Mi nombre es Kate Padilla y fue un gustazo estar con ustedes. No se pierdan ningún episodio más.